Un día terrible y espantoso se acerca. ¿Quién podrá soportarlo? Apocalipsis capítulo 6, versículos del 12 al 17. Dice la santa palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando se sacude por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén y amén. Apocalipsis capítulo 6 es el pasaje que hemos venido estudiando en las últimas reuniones. Sabemos entonces em, por lo que hemos aprendido acerca de los sellos, los 7 sellos. Sabemos que son 21 juicios, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas y 7 copas. Repito, 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas. Es lo que nos trae el Apocalipsis. Estamos estudiando entonces primero los 7 sellos, luego repito las 7 trompetas y luego las 7 copas de la ira de Dios. En estos 7 sellos ya hemos estudiado lo que nos habla la Biblia acerca de los 5 primeros sellos. ¿Y qué es lo que encontramos? En los primeros 4 sellos vimos que Dios obra en su justicia, porque Dios tiene el gobierno completo de todas las cosas, siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Pues allí encontramos que Dios obra su justicia permitiendo muchas calamidades al ser humano por mano del mismo ser humano. Y sabemos que allí entra en acción el anticristo. Y esto es bueno que lo repasemos rápidamente. Siempre hacemos énfasis en cómo Israel fue castigado por el Señor y lo castigó a través de Nabucodonosor, a través de los babilonios, es decir, a través de otros seres humanos, Dios castigó a su pueblo de Israel, a través de otras naciones, Dios castigó a la nación de Israel. Y esto nos permite conocer algo que es muy importante, y es que Dios es soberano y en su divina providencia obra como a bien Él quiere. Entonces, en los primeros 4 sellos vimos muchas calamidades para el ser humano, vimos violencia, vimos la entrada del anticristo como un gran engañador, un mentiroso, un suplantador, que impone una falsa paz, un pacto que él mismo quebranta. Luego viene una gran violencia, vienen hambrunas, viene una gran escasez de alimentos, por lo tanto un costo elevado de los víveres, de los alimentos los elementos mínimos que necesita una persona para sobrevivir, escasean completamente. Y vienen pestes por causa de tanta enfermedad, de tanto desabastecimiento y de tanta muerte, vienen muchas pestes y hay mucha espada, es decir, mucho derramamiento de sangre. Entre las mismas personas se van a matar. Cuando leímos que se abrió el 5.º sello, ¿qué fue lo que encontramos? Las almas de aquellos santos que clamaban delante del Señor: ¿hasta cuándo no vengarás la sangre de nosotros en los que moran en la tierra? Los que moran en la tierra, cuando lo vemos en el libro del Apocalipsis, se refiere a los no creyentes. Los que moran en el cielo se refiere a los creyentes. No se refiere específicamente dónde están ubicados geográficamente en ese momento, sino si son o no son creyentes. Entonces, los que moran en la tierra es de aquellos que no son creyentes, que han
matado a los siervos, los profetas, a los siervos de nuestro Señor Jesucristo, a los siervos del Dios Altísimo. Y ellos están clamando allí delante del Señor. Es un clamor por venganza lo que están haciendo ellos, pero sabemos que la venganza es del Señor. Y el Señor les dice, esperen todavía un poco de tiempo. Se les dio unas vestiduras blancas y que esperasen todavía un poco de tiempo porque faltaban algunos de sus hermanos por sufrir de la misma manera, morir por causa del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, para luego si entrar entonces la justicia de Dios o la venganza de Dios. Llegamos entonces a este sexto sello. ¿Y qué es lo que qué es lo que nos encontramos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice que en el versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Aquí ya no vemos, entonces ya no encontramos lo que hablábamos de que la intervención del mismo ser humano haciendo daño a las otras personas. Y no vemos que por causa del el derramamiento de sangre, donde se generaron las pestes, las hambrunas y todo esto, que le trajo grandes calamidades al ser humano, no lo vemos ya a partir del versículo 12, sino que aquí ya vemos que unos eventos cósmicos. Aquí ya vamos a ver unos elementos, unos eventos cósmicos que se producen siempre por la orden de Dios, siempre dentro de la soberanía de Dios. Es decir, todo esto ya estaba escrito que así habría de pasar y eso no lo podemos olvidar nunca. Todo esto ya estaba escrito. Y si uno mirara, de hecho, si vamos rápidamente a Sofonías, allí vamos a encontrar en Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Allí vemos desde muchos años, muchos incluso cientos de años, cientos de miles de años atrás, el Señor ya había anunciado lo que habría de pasar. Y estaba anunciando ese día terrible del Señor. Cercano, dice Sofonías 1:14, cercano está el día grande del Señor, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día del Señor, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento, día de trompeta y día y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y su sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos de este día, en el día de la ira del Señor, pues toda, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hasta ahí la lectura. Amén y amén. Entonces lo que vemos en este profeta, lo que anuncia el profeta, perdón, Sofonías, a partir del versículo 14 es que cercano está el día grande del Señor, un día terrible, un día amargo. Y lo estaba anunciando, repito, hace muchos años atrás, miles de años atrás, más de 2500 años atrás, fue anunciado. Y ya el Señor a través de los profetas está diciendo, está cerca. Recordemos que los tiempos del Señor no son iguales a nuestros tiempos. Y Él lo estaba anunciando ¿para qué? Para que el pueblo cayera en cuenta que el Dios es un Dios justo. Y por eso, precisamente porque Él es un Dios justo, Él no dejará sin castigo al pecador. Él va a juzgar
todos y cada uno de los pecados. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar, donde nosotros podemos entrar a decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Bendito sea el Señor que nos envió un Salvador. Bendito el Padre Celestial que nos envió a su Hijo para rescatarnos a nosotros de este gran día terrible que pronto llegará. Cada día estamos más cerca y podemos decir por las escrituras, por las profecías, que mucho más cerca, aún muy cerquita está ese gran día. Un día que va a ser de mucha angustia, lo dice la palabra del Señor, de mucho aprieto, de mucho alboroto y asolamiento, tiniebla y oscuridad. Y eso era lo que leíamos en el pasaje, lo que leemos en el pasaje de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque va a haber un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, dice la palabra del Señor. Esto nos indica que las profecías se cumplen y se han de cumplir siempre, siempre se han cumplido, repito, y siempre se van a cumplir a plenitud. Y esto es un llamado ¿para qué? Para las personas que hoy no son creyentes, que se acerquen rápidamente delante del trono del Señor, que corran de manera apresurada a buscar el perdón de nuestro Señor a través de la fe en Jesucristo. Porque no basta con decirle, Padre, Padre Dios, o simplemente una oración, dicen, Dios, te pido que me perdones. No es suficiente. Y es importante que lo conozcamos. Mucha gente dice, yo le pido perdón a Dios a mi manera, pero resulta que no es a mi manera, es a la manera que Dios ha predeterminado. Y eso lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Es a la manera del Señor. Repito, no a la manera de nosotros. Nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a, a, a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? Enseñando a muchas personas esta palabra, este evangelio. El evangelio de la salvación por gracia. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Si no lo enseñamos, entonces estamos nosotros en desobediencia. Estamos nosotros desobedeciendo al gran Señor, al Dios, al gran Rey. Debemos nosotros de conocer bien la palabra del Señor, claro, y debemos de explicársela a otros lo que el Señor nos está diciendo. Un día de angustia, de mucha tribulación, de mucha tristeza, de mucha angustia, viene para los moradores de la tierra, los que moran en la tierra. Eso es lo que nos dice la santa palabra del Señor, los moradores de la tierra. Entonces nosotros siempre debemos de tener presente en enseñar la verdad, en enseñarle a todas las personas, a nuestras familias, lo importante que es el arrepentimiento, lo importante que es el acercarse delante del Señor. Si nosotros no buscamos al Señor, también estaríamos perdidos. Pero Él, que nos ha hallado, ahora buscamos siempre estar en armonía con nuestro Dios. Estamos siempre estar en armonía con nuestro Señor, el Dios todopoderoso y eterno. Y es por eso que leíamos en Isaías. En Isaías nosotros tenemos claro que es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de venir delante del Señor. Es tiempo de venir del gran Rey. ¿Para qué? Para suplicarle perdón. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado el Señor? Hoy. Hoy es el tiempo, es el día en que debemos buscar todos al Señor. Los creyentes y los no creyentes, busquemos al Señor. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, es decir, abandonar el pecado, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el día, es el tiempo de buscar al Señor, es el tiempo de pedirle perdón. Pero lo que les decíamos hace un momento, es importante saber, es muy importante saber que no es venir delante de Dios de cualquier forma, repito, no es venir a decirle, Señor, perdóname porque yo soy un pecador. Es necesario llegar delante de Él a través de la fe en Jesucristo. Solamente a través de la fe en Jesucristo
podemos nosotros hallar ese perdón. Nadie puede venir al Padre, nadie, dice la santa palabra del Señor, si no es a través de la fe de Jesucristo. Quien intente llegar al Padre sin llegar por medio de la fe de Jesucristo no va a ser admitido. Por eso el día es hoy. ¿En qué? En que podemos encontrar a nuestro Dios. El día en que podemos encontrar a nuestro Señor. Es el día perfecto, es el día adecuado para que vivamos en la santa presencia del Señor. No hay otro día. Hoy es el día, pero repito, solamente se puede llegar a Él a través de la fe en Jesucristo. Entonces dice la santa palabra del Señor, día de ira es aquel día. Un día, repito, que fue anunciado hace mucho tiempo y que cada vez está más y más cerca. Pero entonces cuando llegamos al libro del Apocalipsis, cuando llegamos a Apocalipsis, ¿qué es lo que encontramos? Allí que nos dice la santa palabra del Señor. Dice, cuando abrió el sexto sello, mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Pensemos en esa situación. Ahora, los escépticos, los que siempre contradicen la palabra, los que siempre están en contra de la voluntad de Dios, van a decir, sí, es que es un eclipse. Pero no va a ser un eclipse normal, porque no solamente el sol no va a resplandecer, sino que la luna tampoco va a iluminar. Es decir, va a estar todo en una completa oscuridad. Eventos cósmicos que solamente pueden ser gobernados por su creador, el Dios nuestro, el Todopoderoso. Y también esto había sido anunciado por el profeta Joel. El profeta Joel anuncia, él dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y aquí es importante que miremos con despacio. Es un anuncio de los eventos cósmicos, pero dice que esto va a suceder antes que venga el día grande y espantoso, es decir, antes que llegue a la plenitud la ira de Dios, antes de que se derrame la última copa. Recordemos que hemos venido hablando que son eventos secuenciales y cada vez más y más drásticos, más duros, con mayor impacto para la naturaleza, para toda la creación, pero principalmente para el ser humano. Va a haber mucho daño para toda la creación. Pero quien más lo va a sentir, porque aún los animales lo van a sentir, quien lo va a sentir más fuerte, más duro, por causa de tener conciencia, es el ser humano. Y entonces, ¿para qué anunciaba Joel esto? Para que las personas tuviéramos todos tiempo de arrepentirnos. Es que el Señor lo que está haciendo es un llamado a que nos arrepintamos. Es un llamado para que todos vengamos delante del Señor, reconozcamos nuestros pecados y le digamos, Señor, necesito un Mesías, necesito un Salvador, solamente sé que tu Hijo lo puede hacer. Te pido en el nombre de Jesús, perdón. Eso es todo lo que tenemos nosotros que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosle a nuestra familia a venir delante del Señor a pedir perdón. Digámosle que nos perdone. Confesemos nuestros pecados. Confesemos todas nuestras maldades. Es tiempo de venir delante del Señor. Nadie, absolutamente nadie, podrá librarse si no ha sido perdonado por la sangre del Cordero, si no haya sido redimido a través de la sangre del Cordero. Y eso lo enseñamos una y otra vez porque ese es el entendimiento perfecto o correcto más bien de la Biblia. Entender que solo en Cristo Jesús hay salvación. Solamente en Él hay salvación. Otra vez, necesitamos que todos estemos delante del Señor, que todos busquemos la presencia del Señor para librarnos, para ser salvados
de ese momento que llegará a la humanidad. Entonces, volviendo al Apocalipsis, dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Diremos que sigue parte de estos eventos cósmicos que demuestran que solamente puede provenir de Dios, porque van a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Repito, los escépticos y los que van en contra de la palabra de Dios simplemente van a decir, esto ya lo hemos visto antes, ya hemos visto cómo la luna se ha puesto, cómo se ha puesto roja, esa es la tal luna de sangre. O van a decir, hemos evidenciado a lo largo de la historia de la humanidad muchos eclipses, este es uno más. Pero resulta que también habrá que del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, va a caer estrellas. Cuando habla de estrellas, se refiere no precisamente o como conocemos hoy una estrella, porque sabemos que a través de la ciencia se ha descubierto que las estrellas son muy más grandes que aún la Tierra. Una sola estrella cubriría la plenitud, la Tierra. Cuando habla de estrellas, no se refiere a lo que nosotros conocemos como una estrella, repito, sino que se refiere o está haciendo referencia específica a elementos que se desprenden o que están en este momento en el universo que van a caer sobre la Tierra. Algunos dicen un meteorito. Van a ser meteoritos que van a caer sobre la Tierra. O todo esto que los científicos han descubierto que son objetos que están rotando en el universo, en aquel momento van a caer. Van a caer en muchas partes de la Tierra. Y esto lo que nos muestra es que la soberanía de Dios sigue intacta. Siempre lo ha sido y siempre estará. Todo esto va a causar gran desastre. Todo esto va a causar gran tristeza. Va a traer mucha desolación como lo vimos anteriormente. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un gran terremoto, como veíamos en el versículo 12, que permite o que hace o que causa que la tierra se mueva de un lugar a otro. Sabemos de las devastaciones que han hecho los terremotos. Cada vez más los vamos a ver en mayor frecuencia los terremotos. Cada vez más van a haber más terremotos. Eso lo tenemos que tener claro. Pero ¿qué pasa? Sabemos por las noticias que un terremoto sucedió en uno u otro país. Estos terremotos que se van a dar en este tiempo van a ser en diferentes lugares al mismo tiempo. Van a estar cayendo ciudades, van a estar cayendo edificios, van a estar cayendo sobre muchas personas en diferentes partes del mundo. Tanto así que muchas islas serán removidas, serán quitadas, el mar las va a cubrir por completo, desaparecerán por completo muchas islas. Miremos la situación tan difícil que viene para la humanidad. Es una situación en la cual nadie va a poder soportar. Es un día terrible, un día espantoso. ¿Quién lo va a poder soportar? Realmente nadie podría hacerlo. Y viene algo que es muy importante. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ha llegado el momento en que aún los poderosos, que los más ricos, van a sufrir igual que los pobres. Que aquellos que tenían, que eran, se creían poderosos sobre todo el resto de la humanidad, ahora están buscando, van a buscar angustiosamente esconderse en las cuevas, entre las peñas, esconderse de la ira del Cordero, porque eso es lo que ellos dicen. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Escondernos. Ellos comprenden
en este punto que esto no es obra simplemente de la naturaleza, que no fue algún evento desafortunado, que no fue un eclipse como los que habían reportado la ciencia en cientos de años atrás. No, se dan cuenta que esto viene como parte del juicio del Señor. Pero lo increíble es que ni aún así la gente se arrepiente, ni aún así la gran mayoría de las personas le van a dar la gloria al Señor. Es más, en medio de las pestes, en medio de las catástrofes, ni siquiera se arrepienten. Eso el mismo Apocalipsis nos enseña. En Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni aun así, es decir, ni aun recibiendo, viendo el cumplimiento de esas profecías, estos eventos cósmicos, ni aun así se van a arrepentir del, de sus pecados, de sus maldades. Mire que aún la idolatría va a continuar. Mire, no dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Todas estas esculturas representadas donde dicen que una representa a una virgen, que otra representa a un apóstol, que uno representa en otras culturas a una vaca, son iguales. Todo aquel que se postra delante de una imagen, esa imagen represente a una virgen o esa imagen represente a un animal, están en idolatría delante de los ojos del Señor. El Señor aborrece completamente eso, es una adoración a los demonios. Pero aún en esta situación, y aún así todavía, las gentes no se arrepienten. Miremos la dureza de corazón. Miremos la dureza de lo que sucede realmente con el género humano. ¿Por qué? Porque ellos están asustados, saben que es la ira del Señor, y aún así llegan y para postrarse, Señor, te pido que perdón, te pido que nos perdones todos nuestros pecados, reconocemos, Señor, que te desobedecimos, pero ten misericordia, te suplico que nuestro Señor Jesucristo nos abrigue con su sangre, que nos abrigue bajo sus alas. No, no lo harán. La dureza de corazón. ¿Por qué? Porque están influenciados por los falsos profetas, por el anticristo, por el demonio. Y entonces le van a creer más a él, al demonio. Le van a creer más al falso profeta. Le van a creer a aquel que dice paz, paz. Y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos gran desolación. La gente no se ha arrepentido. Tristemente, hoy muchas personas menosprecian este evangelio, el evangelio de la salvación por gracia. Mire, todos estos fenómenos cósmicos traen grandes devastaciones. Tienen un gran alcance destructivo. Es un fenómeno o un problema universal, pero ni aún así las personas buscarán a Dios. Y es muy lamentable porque aunque el espanto y el terror llega a toda clase de personas, es decir, ni las riquezas ni los grandes poderes humanos servirán de nada, absolutamente de nada van a servir para librarse del gran día de la ira de Dios, de la ira del Cordero. El día terrible y espantoso ha llegado. Después de cientos y miles de años que había sido anunciado, ahora ha llegado. Ha terminado el periodo de la gracia. Ha terminado. Se ha cerrado la oportunidad de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora no queda sino el juicio. Una catástrofe universal. Y por eso nos anuncia, lo leímos, antes de que venga el día, se dan estas señales. Antes de que venga ese día, significa que si
una persona no es creyente, hoy es el día. Hoy es el día para que usted no pase por aquellas situaciones que vendrán sobre los moradores de la tierra. Repito, los moradores de la tierra se refiere a los no creyentes. Sobre los moradores de la tierra, hoy es el día de buscar al Señor. Y decía un predicador, qué lástima y qué tristeza cuando aquel día llegue y coja desprevenidos a tantos incautos. Muchos de ellos habrían pensado que eso era una fábula, o que eso era una broma, o que era simplemente una palabrería de una religión para hacerle dar miedo a la gente, para tener atemorizada a la gente. Eso es lo que dicen hoy los detractores de la Biblia. Por eso muchos pastores en las iglesias han dejado de predicar acerca de las profecías, porque les da miedo que les digan, mire, eso es solamente para asustarnos y que la gente se les vaya de los lugares de reunión. Pero es que a nosotros se nos mandó fue a decir la verdad. Si alguien toma la decisión de irse, será él quien tenga delante del Señor su propia responsabilidad. Pero nosotros tenemos delante del Señor la responsabilidad de decir y anunciar la verdad. Y esto no es para asustar a la gente. Esto es para qué? Para que la gente sepa las cosas que han de venir. Si alguien llega en su propio nombre, a ese le creerán. Si alguien llega diciendo que es un adivinador, que puede adivinar el futuro, a ese, detrás de ese se irán. Pero a alguien que anuncie el libro, los eventos del libro del Apocalipsis, de ese se apartarán. Pero aún así, repito, nosotros tenemos que estar siempre dispuestos para predicar la santa palabra del Señor. Quien, quien no quiera realmente escuchar la palabra del Señor, uno podrá decirle, busque dónde esconderse. Isaías 2:10 lo anunciaba, él decía, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. O recibes a Jesucristo como su único Señor y Salvador y tienes salvación por gracia, o busca dónde esconderte, porque va a llegar un día que el miedo, realmente el miedo, se va a apoderar de las gentes, van a buscar esconderse debajo del polvo, debajo de las peñas, pensando que así van a escapar de la ira del Señor. Pero sabemos que no sucederá. Si alguien está pensando en cómo puedo yo escapar de la ira del Señor, eso sí lo podemos decir. Solamente hay una forma de escapar de la ira del Señor. Cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Es la única manera. No busques en religiones, allí no hay salvación. No busque en imágenes, ellas no pueden hablar, ni ver, ni oír, como lo acabamos de leer. No confíes en los hombres, aún los poderosos van a estar totalmente confundidos y temblando por causa de los eventos cósmicos. No confíes en la suerte. No confíes en que una oración sencilla te va a salvar. Es cambiar verdaderamente, cambiar completamente nuestra apreciación, nuestra forma de acercarnos a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Solamente lo podemos hacer a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera, repito, no hay otra manera de hacerlo. Solamente a través de la fe en nuestro gran Rey, en nuestro gran Señor. Entonces, para que vamos terminando, dice Apocalipsis capítulo 6, en el último versículo, el versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El gran día ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pie? Los que confiaron en sus riquezas, de nada les va a servir. Los que confiaron en sus filosofías, para nada les va a servir. Los que confiaron en los seres humanos, en otras personas, para nada
les va a servir de nadie podrán recibir ayuda. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Por causa de la santidad del que está sentado sobre el trono, por causa de la santidad de aquel que vive por los siglos de los siglos. Entonces, por eso es tan importante, tan necesario la fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en aquel que nos ha salvado. Entonces les invito para que todos y cada uno de nosotros busquemos de la presencia del Señor, invitemos a otras personas. Y hoy queremos decirle que se acerca, que está muy próximo ese día, un día espantoso anunciado por los profetas, un día de mucho lamento, de mucho lloro, un juicio que vendrá sobre los que moran en la tierra. Será realmente un día terrible y espantoso, se acerca. ¿Quién podrá soportarlo?